Recién llegando de ordeñar la vaca. Hola, bienvenido de nuevo aquí a tu cocina, a la cocinita de palo. El día de hoy te traigo una receta que es una de mis favoritas. Es un postre, es una bebida tipo postre o un postre tipo bebida. A mí en lo personal me encanta. Espero que a ti también te guste, ¿verdad? Y vamos a preparar un rico y delicioso rompope que nos va a quedar para chuparse los dedos. Y los ingredientes que vamos a ocupar son: aquí tenemos 3 litros de leche de vaca, puedes usar de galón. Aquí tenemos 6 yemas, las claras no las usé, pero las reservé para el día de mañana o al ratito hacernos un omelette. Tenemos una raja de canela, 2 tazas de azúcar. Aquí va a ser opcional qué tan dulce quieras tu rompope. Ocuparemos esencia de vainilla. Podemos utilizar ron, brandy o alcohol del 99, de esos que usan los viejitos para tomar con coca. Primer paso, vamos a poner a calentar nuestra leche hasta que hierva. Agregaremos nuestra raja de canela, dejaremos hervir para agregar nuestro azúcar. Después de que nuestra leche rompió hervor, vamos a ir añadiendo el azúcar. Como te dije, la cantidad de azúcar va a ser qué tan dulce lo quieras tú. Te recomiendo que uses una cuchara de madera si es que la tienes, si no una de plástico, pero no vayas a poner de aluminio porque luego se ioniza y la leche agarra un color como grisecito por la cuchara de aluminio. Yo te recomiendo una cuchara de madera. En caso de que no tengas, pues una de plástico. Y yo, como las señoras de antes, por el lado que empecé a batir, ese mismo lado voy a hacer todo el rompope. En caso de que se te corte el rompope, no lo vayas a tirar. Agarras la licuadora y lo bates, pero primero lo cuelas para retirar la canela y todas las boronitas que se van a hacer, y después a licuar y vuelves a regresar al fuego. Ok, en este momento le vamos a ir añadiendo el azúcar poco a poco. Te recomiendo que agarres una cuchara y vayas probando qué tan dulce quieras tu rompope. Ok, entonces agregamos el azúcar poco a poco y vamos a ir probando. Le voy a añadir más azúcar. Y le voy a añadir, en total, yo sí necesité las 2 tazas de azúcar. Ahora vamos a agarrar nuestras yemas y con un batidor globo las vamos a batir. Porque si le agregamos las yemas así de golpe, como la leche está muy caliente, nuestras yemas se nos pueden cocer y pues no queremos yemas cocidas en nuestro rompope. Entonces añadimos poquito. Batimos. Y ahora se la vamos a ir agregando poco a poquito a nuestra leche caliente, sin dejar de batir y por el mismo lado que empezamos desde un principio, ¿ok? Y sin dejar de batir, seguiremos batiendo hasta que nuestra leche se nos espese por completo. Después de un muy buen rato siguiendo batiendo, nuestra leche ya se está espesando. Ahora lo que voy a hacer va a ser colar para retirar la canela, para retirar la nata que se formó al estar hirviendo y nuestro rompope nos quede finito. No nos van a quedar boronitas ni de tecata. Perdón, 3, 2, 1. No nos vayan a quedar boronas de nata ni de rastros de canela.
Ahora en nuestra cubetita un colador y vamos a empezar a colarlo. Lo vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente para añadirle la vainilla, nuestro ron y color amarillo huevo para darle un color más bonito. Mucha gente lo que hace también para evitar tanto rato de estar batiendo, agarran en una taza, le agregan leche, le agregan una a 2 cucharadas de fécula de maíz, que es la maicena, y lo espesan. En lo personal no me gusta porque me sabe, detecto el sabor de la maicena, entonces me gusta más que sea así natural, aunque me cueste un poquito de trabajo al estar batiendo, aunque nos tardemos un poquito más, pero nos sabrá mucho más rico. Así que como tú quieras, lo puedes espesar con la maicena o aquí estar un buen rato, estar batiendo hasta que se espese solito. Por fin nuestra leche se terminó de espesar. Ahora vamos solamente a colar. Ya tengo mi cubeta, un colador, como les dije, para retirar el exceso de canela y la nata que se nos pudo llegar a formar. Y vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente. Pero más o menos está espesito. No está muy aguado, pero tampoco está muy espeso como si fuera un atole. Ahora vamos a apagar y pasamos a colar. Y ahora dejaremos a que se enfríe a temperatura ambiente para agregar la vainilla, el color y nuestro ron. Después de que nuestra leche se enfríe completamente, vamos a añadir nuestra vainilla. Le vamos a poner 2 tapaderas. Mezclamos. Ahora en este momento vamos a añadir nuestro ron blanco. Le vamos a poner 2 tapaderas. 1, 2. Uy, se me fue, eran 2, pero pues le eché 3. Eso te lo dejo a tu gusto. Y ahora vamos a añadir 1/4 de cucharadita de color amarillo huevo para nuestro rompope. Si vemos que hace falta más color, le añadimos un poquito más. Vamos a mezclar para ver qué tanto color le vamos a añadir más. Si le quieren añadir un poquito más de color a su rompope, está bien. Así lo voy a dejar yo con este colorcito. Pero si tú quieres ponerle un poquito más de color, adelante. Y así nuestro rompope estará listo para disfrutar. Recuerda que este es un canal nuevo y cada suscripción me ayudas demasiado. Así que te pido que te suscribas, que comentes, que le des like y que actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando subamos un video nuevo. Y recuerda que el ingrediente principal es cocinar con amor. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Claro que sí!